Religión versus espiritualidad. Lo que no nos dijeron. Bienvenidos de nuevo. Hoy exploraremos un tema fascinante que ha intrigado a la humanidad a lo largo de los siglos. La diferencia entre religión y espiritualidad. ¿Alguna vez te has preguntado si son lo mismo o si hay diferencias cruciales entre ambos conceptos? Prepárate para un viaje a través del tiempo y las ideas, donde desentrañaremos estos términos desde sus raíces históricas hasta su relevancia en el mundo contemporáneo. Pero no te preocupes, aquí encontrarás claridad, algunos datos curiosos y un toque de humor para hacer este viaje más ameno. Definición y diferencias entre religión y espiritualidad. La religión se refiere a un sistema de creencias, prácticas, rituales y normas éticas centradas en una deidad o deidades específicas. Suele estar organizada en instituciones con autoridad religiosa y doctrinas establecidas que guían la vida espiritual y moral de los creyentes. Las bases para esta definición incluyen la organización estructurada de creencias, rituales y normas que forman parte de una tradición religiosa establecida. Estas tradiciones suelen estar fundamentadas en textos sagrados, líderes religiosos y comunidades de fieles que comparten prácticas comunes. La espiritualidad se refiere a la búsqueda de sentido, conexión con lo trascendental o divino, y desarrollo personal a través de experiencias internas y prácticas como la meditación, la introspección y la conexión con la naturaleza. Las bases para esta definición incluyen un enfoque más personal e individualizado hacia la experiencia espiritual, que puede o no estar asociada con una religión organizada. La espiritualidad tiende a enfocarse en la autoexploración, la conexión con lo sagrado en un nivel personal y la búsqueda de la trascendencia más allá de las estructuras dogmáticas. Diferencias. Clave. Estructura versus flexibilidad. La religión se caracteriza por estructuras organizadas, doctrinas fijas y rituales prescritos, mientras que la espiritualidad es más flexible y adaptativa, centrada en la experiencia individual y la autotrascendencia. Institucionalización versus personalización. La religión está institucionalizada en organizaciones con líderes y autoridades religiosas que guían la práctica y la interpretación de las creencias, mientras que la espiritualidad se enfoca en la relación personal con lo sagrado, sin necesariamente depender de una autoridad externa. Comunidad versus individualidad. La religión crea comunidades de creyentes que comparten prácticas y valores comunes, promoviendo la cohesión social, mientras que la espiritualidad puede ser una búsqueda solitaria o compartida selectivamente con otros que comparten intereses similares. Las diferencias entre religión y espiritualidad se basan en sus enfoques hacia la creencia, la práctica y la relación con lo sagrado. Mientras que la religión se centra en la adhesión a doctrinas y prácticas establecidas dentro de una comunidad organizada, la espiritualidad se enfoca en la experiencia interna, la conexión personal y la búsqueda de significado individual. Estas diferencias han evolucionado a lo largo de la historia humana y continúan siendo puntos de discusión y reflexión en contextos religiosos, filosóficos y culturales contemporáneos. Para comprender la distinción entre religión y espiritualidad, es esencial remontarnos a sus orígenes y significados. La religión, desde sus primeras manifestaciones en las antiguas civilizaciones como la sumeria y la egipcia, ha sido un sistema organizado de creencias, rituales y normas que busca conectar a los seres humanos con lo trascendental, ya sea a través de deidades, prácticas ceremoniales o textos sagrados. Como dijo el filósofo francés Voltaire, la religión comenzó cuando el primer pícaro encontró a un tonto. Por otro lado, la espiritualidad se ha centrado más en la experiencia personal y la búsqueda interior de significado y conexión con lo sagrado o divino. Este enfoque ha sido descrito por el místico Rumi como lo que buscas te está buscando. Mientras que la religión tiende a estructurarse en instituciones con dogmas establecidos, rituales codificados y una comunidad de creyentes, la espiritualidad es más flexible y personalizada. Por ejemplo, el hinduismo, una de las religiones más antiguas, abarca una amplia gama de prácticas espirituales que van desde la adoración de múltiples deidades hasta la meditación profunda y la búsqueda del autoconocimiento. En contraste, figuras como el filósofo y matemático griego Pitágoras
enfatizan la espiritualidad individual como un camino hacia la comprensión universal. Tanto la religión como la espiritualidad han evolucionado y se han entrelazado en diversas culturas y contextos. Por ejemplo, en el cristianismo, la religión se manifiesta a través de instituciones eclesiásticas con doctrinas definidas y prácticas sacramentales, mientras que la espiritualidad se explora en la experiencia personal de la fe y la relación íntima con Dios. En la época moderna, el interés por la espiritualidad ha crecido fuera de los confines religiosos tradicionales, con movimientos como el New Age, que promueven la búsqueda de la conexión espiritual sin necesariamente adherirse a una religión organizada. Esto refleja una tendencia hacia la espiritualidad como un camino individualizado hacia la trascendencia y la realización personal, más allá de las estructuras dogmáticas de la religión. La diferencia entre religión y espiritualidad radica en sus enfoques y prácticas. Mientras que la religión ofrece un marco establecido de creencias y rituales compartidos dentro de una comunidad, la espiritualidad se centra en la experiencia interior y la conexión personal con lo divino. Ambos aspectos, sin embargo, pueden coexistir y complementarse en la vida de las personas, proporcionando diferentes caminos para explorar la relación con lo trascendental. En este contexto, el concepto de pecado ha sido una piedra angular en el pensamiento espiritual y religioso a lo largo de la historia humana. Desde las antiguas tradiciones religiosas hasta las modernas filosofías espirituales, el pecado ha evocado debates profundos sobre la moralidad, la redención y la relación entre el ser humano y lo divino. Explorar este tema nos invita a reflexionar sobre cómo diferentes culturas y creencias han definido y entendido el pecado, así como su impacto en la vida espiritual y moral de las personas. ¿Qué significa realmente pecar? ¿Es solo una transgresión de reglas religiosas o tiene implicaciones más profundas en nuestra búsqueda de significado y conexión espiritual? Desde el punto de vista de la espiritualidad, la noción de pecado puede ser entendida de diversas maneras dependiendo de la tradición espiritual o filosófica particular que se esté considerando. Aquí te doy algunas perspectivas generales. Concepto de pecado en religiones organizadas. En muchas tradiciones religiosas, el pecado se define como una transgresión de las leyes o mandamientos divinos. Estas leyes suelen estar codificadas en textos sagrados y son enseñadas por autoridades religiosas. Los pecados pueden incluir acciones consideradas moralmente incorrectas o que violen los principios éticos establecidos por la religión, como el robo, el asesinato, la mentira, entre otros. Enfoque de pecado en la espiritualidad individual. Desde una perspectiva más espiritual e individualizada, el pecado puede interpretarse como acciones o pensamientos que alejan a la persona de su verdadera naturaleza espiritual o divina. Esto puede incluir comportamientos que generen karma negativo o que perturben la armonía interior y la conexión con lo sagrado. En este sentido, el pecado no necesariamente implica una infracción externa de normas religiosas, sino más bien un desequilibrio en el ser interior. Transformación y redención. En algunas filosofías espirituales, el pecado se ve como una oportunidad para el crecimiento personal y la transformación espiritual. Se enfatiza la capacidad del individuo para aprender de sus errores, cultivar la virtud y avanzar hacia una mayor conciencia y conexión espiritual. La redención puede estar ligada a procesos como el perdón propio, la purificación espiritual o el servicio a los demás. Perspectiva. No dual. Algunas tradiciones espirituales enseñan una perspectiva no dual, donde se reconoce que, en última instancia, no hay separación entre el individuo y lo divino. Desde esta visión, el pecado puede entenderse como una ilusión generada por la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza espiritual. En lugar de condenar el pecado, se busca iluminar la conciencia y despertar a la realidad espiritual subyacente. El concepto de pecado desde el punto de vista de la espiritualidad puede variar significativamente dependiendo de la tradición y la interpretación individual. Puede implicar tanto aspectos de comportamiento ético según normativas religiosas, como también una exploración profunda de la conciencia y la conexión con lo sagrado, desde una perspectiva más personal y transformadora. Desde el punto de vista religioso, transgredirse a uno mismo en el contexto religioso se refiere a violar principios morales y éticos que son esenciales para la propia integridad y espiritualidad. Es ir en contra de los mandamientos o enseñanzas divinas que guían a una persona hacia una vida recta y justa. Puede ser causada por la tentación y pecado, lo que es la influencia de fuerzas externas o internas
que inducen a una persona a actuar en contra de su fe y principios. También la debilidad espiritual, que es la falta de fe, o una conexión débil con lo divino que hace más fácil caer en comportamientos incorrectos. Y la ignorancia o desconocimiento, al no conocer o no comprender plenamente las enseñanzas religiosas y cómo aplicarlas en la vida cotidiana. Como consecuencias de esta transgresión tendremos sentimiento de culpa y vergüenza, es decir, un fuerte sentimiento de haber fallado no solo a uno mismo, sino también a su Dios o divinidad. Al igual que aislamiento espiritual, lo que significa el sentirse separado de la comunidad religiosa y de la conexión con lo divino. Y se cree que puede haber un castigo divino. En algunas religiones se cree que los actos de transgresión pueden llevar a un castigo divino, ya sea en esta vida o en el más allá. Algunos ejemplos de transgresión religiosa: romper un juramento sagrado, como el voto de matrimonio o los votos monásticos. Cometer un pecado mortal, como el asesinato, el robo o la blasfemia. Negar la fe, renunciar a la religión o actuar en contra de sus principios fundamentales. Pero, ¿la transgresión a uno mismo es un pecado? Sí, transgredirse a uno mismo puede considerarse un pecado en muchas religiones, ya que implica una violación directa de los mandamientos divinos y una falta de respeto hacia la propia alma y la divinidad. Desde el punto de vista espiritual, la transgresión hacia uno mismo es actuar en contra de la propia esencia, valores y propósito de vida. Es vivir de una manera que no está en armonía con la verdadera naturaleza del ser. Sus causas comprenden la desconexión con el yo interior, falta de autoconocimiento y autocomprensión, las presiones externas, conformarse con las expectativas sociales o culturales que no resuenan con el propio ser, y la falta de autenticidad. No ser fiel a uno mismo debido al miedo al juicio o la desaprobación de los demás. Como consecuencias, pueden verse la desalineación interna, sentimientos de vacío, insatisfacción y desorientación en la vida. Baja autoestima, sentirse indigno o incapaz de vivir una vida plena y significativa. Estancamiento espiritual, dificultad para crecer y evolucionar espiritualmente debido a la incongruencia entre las acciones y la verdadera naturaleza del ser. Algunos ejemplos: vivir una vida sin propósito, no perseguir los propios sueños y aspiraciones por miedo al fracaso o al juicio, negar la propia identidad, reprimir la propia identidad sexual, género o cualquier otro aspecto fundamental del ser, comprometer valores personales, actuar en contra de los propios valores y principios para agradar a otros o para obtener beneficios materiales. Desde una perspectiva espiritual, no necesariamente se considera un pecado en el sentido tradicional, pero sí es visto como una forma de autotraición y deshonra hacia la propia alma. La espiritualidad se centra más en la armonía y el crecimiento del ser, por lo que transgredirse a uno mismo es visto como un obstáculo para alcanzar la plenitud y la iluminación. Transgredirse a uno mismo es un concepto que puede tener diferentes matices según la perspectiva desde la cual se aborde. Desde el punto de vista religioso, es una violación de las leyes divinas y puede considerarse un pecado. En el ámbito espiritual, es una traición a la propia esencia y naturaleza, que lleva a una desarmonía interna. Ambos enfoques coinciden en que las consecuencias son negativas y afectan tanto al individuo como a su entorno, subrayando la importancia de vivir una vida coherente con los propios valores y creencias. Hasta aquí nuestro tema de hoy, la religión y la espiritualidad, pecado versus autotransgresión. Si disfrutaste del contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Además, te invito a dar una vuelta por el canal y descubrir más contenido de valor que tenemos para ti. Déjame tus comentarios abajo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.